Esto es Culturama. El 10 de agosto de 1793 abrió sus puertas en París el Museo del Louvre, marcando un momento decisivo en la historia de la cultura. Lo que durante siglos había sido un palacio real se transformó en un espacio destinado a conservar, estudiar y compartir el patrimonio artístico con toda la sociedad. Este acontecimiento representó un cambio profundo en la manera de entender el acceso al conocimiento y al arte, al convertir colecciones antes reservadas para la nobleza en un bien de interés público. El Louvre se convirtió en uno de los museos más importantes del mundo. Sus salas albergan miles de obras que recorren diferentes épocas y civilizaciones, desde el antiguo Egipto y Mesopotamia hasta el Renacimiento y el arte europeo de los siglos posteriores. Entre sus piezas más reconocidas se encuentran la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, la Victoria de Samotracia y la Venus de Milo, obras que cada año atraen a millones de visitantes de todos los continentes. Más allá de su extraordinaria colección, simboliza la importancia de preservar el patrimonio cultural como una forma de comprender la historia de la humanidad. Cada objeto expuesto refleja los conocimientos, las creencias, las expresiones artísticas y la vida cotidiana de la sociedades que lo crearon, convirtiendo al museo en un espacio de diálogo entre el pasado y el presente. Los museos no solo resguardan el pasado, sino que también inspiran la creatividad, fortalecen la identidad cultural y promueven el diálogo entre pueblos y generaciones, reafirmando que el arte es un lenguaje universal capaz de conectar a las personas más allá del tiempo y la distancia. Pues así, con estas fantásticas imágenes del Museo del Louvre, que Gaba, buenas tardes, es uno de los museos más impresionantes, no solo por el acervo que tiene, sino la propia edificación. Es un asunto impresionante, y pensar que ahí vivían los reyes es también como... Siempre hay que tenerlo en mente, porque no le fue suficiente al Rey Sol. Pensaba que era pequeño, por eso mandó a hacer el Castillo de Versalles. Si la gente tiene oportunidad de ir, claro, para lo que tiene que ver con obra artística, el Museo del Louvre, si quieren tener como un acercamiento a cómo vivían los reyes, váyanse al Palacio de Versalles. Gaba, ahora sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy emocionado con el Daniel tema. Ruiz, bien. De nuevo reencontrándonos en este lunes 10 de agosto, totalmente en vivo a través de radio y televisión mexiquense. Y pues también es un momento importante para ir ahorrando y visitar esos lugares que tanto recomendamos, que no necesariamente están acá en México y que nos permite, como en algún momento comentamos, viajar no es un lujo, sino una necesidad. Y cuando existen estos espacios en otros puntos y en otras latitudes, creo que sí aplica el gasto. Sí, claro, ¿no? Bueno, y si lo tienes en tu lista de objetivos, seguramente algún día lo vas a lograr, ¿no? Porque a veces se nos pasa la vida, Gaba, nos gastamos el dinero en ciertas cosas, pero es importante tener un objetivo, y si es uno de ellos conocer, por ejemplo, el Museo del Louvre, adelante. Sí, y nos arrancamos, por supuesto, otra semana sondeando a la querida comunidad de Culturama, cuál es su autor mexiquense favorito. Nos dará muchísimo gusto conocer su relación con la literatura mexiquense de diferentes generaciones. Hemos por acá hablado con integrantes tanto del Fondo Editorial del Estado de México, también Tunastral. Vaya que tenemos una propuesta amplia acá en suelo mexiquense, tinta en las uñas, también estas escritoras mexicanas, mexiquenses. Ahí está la propuesta para que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Y, por ejemplo, el Fondo Editorial tiene una publicación de José Luis Vera. No es tanto que él sea escritor, digamos que es como un compilador, ¿no? Se llama Arte Actual en el Estado de México, y lo que hace es reunir el pensamiento crítico, la postura artística de diferentes autores locales, Gaba, aquí del Estado de México. Por ejemplo, Janicio Alatriste, está también Pamela, está Juliana Rojas, obras del mismo José Luis Vera. Entonces es una de las publicaciones que tiene el Fondo Editorial, que por supuesto les recomendamos para que se den cuenta de lo que se está produciendo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las artes visuales en el Estado de México, propuestas totalmente vanguardísticas y, como les decía, muy críticas en su propuesta. Y la ruta también independiente que nos fascina conocer. Claro, claro. Y bueno, Gaba, queremos aprovechar y agradecer a la gente que nos escucha a través de Radio Mexiquense. En el AM estamos en el 1600 en Metepec, en el 1080 el Tutitlán, y en las diferentes estaciones del FM como el 91.7, tanto en Amecameca como en Metepec.
Y nos da muchísimo gusto saludar a toda la gente que nos escucha en Valle de Bravo en el 104.5. Gracias a todos ustedes y esperemos que estemos juntos de aquí hasta las 5 de la tarde. Y toda la semana y todos los días acá a través de radio y televisión mexiquense, y nos arrancamos con la información que nos permite transitar por la actualidad en el país. Ya en la segunda parte de este 2026 se avecina otro de los festivales internacionales de cine, en este caso de Morelia, que será del 14 al 18 de octubre, pero en esta ocasión estamos, por supuesto, poniendo la mira en estos 10 proyectos que fueron seleccionados para participar en la cuarta edición del Laboratorio de Desarrollo de Proyectos para Cineastas Indígenas y Afrodescendientes de México. Esto, como les digo, será en la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia, y con este laboratorio, por supuesto, el festival busca contribuir a la profesionalización de 10 realizadores pertenecientes a distintas etnias y regiones de México para que sus proyectos en desarrollo puedan ser asesorados por expertos en el quehacer cinematográfico. Por supuesto, nuestra energía como representación mexiquense es para Romeo de Paz, por este trabajo que se titula Secretos para Gritar. Y también informarles que el Centro Cultural Universitario de la UAMX, más conocido como Casa de las Diligencias, cerró las actividades este domingo de la cuarta edición del Festival Ajolotín. Es un encuentro que se dedicó a acercar el cine de calidad a niñas y niños y adolescentes. Las actividades cinematográficas se realizaron los días 8 y 9 de agosto e incluyeron cortometrajes y largometrajes de producción nacional y latinoamericana con propuestas de animación y contenidos vinculados con culturas originarias, entre ellas la mazahua. Comentarles que así como este festival, Casa de las Diligencias permanentemente tiene talleres, conciertos, exposiciones, muchísimas actividades, presentaciones de libro. La mayoría de las actividades son totalmente gratuitas, tienen ahí ahora el Cineclub, así que acérquense a este Centro Cultural Universitario. Y tome nota porque también el Festival Internacional Cervantino, en su edición 54, pues planea ampliar sus propuestas, en este caso con una participación importante de diferentes estados. Uno de ellos, por supuesto, el Estado de México, que forma parte de estas 20 entidades federativas invitadas a integrar la programación nacional del encuentro cultural más importante del país. Esto será en su edición 54, para que lo tengan presente, del 3 al 18 de octubre allá en Guanajuato, y por supuesto habrá 212 funciones, 2.746 artistas que provienen de diferentes países. Y para quienes les gusta la fusión de las nuevas tecnologías y el arte, les comentamos que la realidad aumentada llegó al corazón de la Ciudad de México para acercar al público al patrimonio medieval de Serbia con la exposición Patrimonio Medieval Serbio en Peligro, que presenta el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Mediante códigos y una aplicación para celular, los visitantes pueden explorar la arquitectura, historia y significado de 4 monumentos ubicados en Kosovo, como monasterios e iglesias que están inscritos por la UNESCO en la lista del Patrimonio Mundial y son considerados en peligro de su conservación por todo lo que está ocurriendo. Se dice que a partir de 1999 más de 150 iglesias ortodoxas han sido destruidas, incendiadas o demolidas, así que ya saben, con realidad aumentada esta exposición. Qué manera de conectar con el pasado, porque vámonos hasta Texcoco, porque reviven estos tesoros arqueológicos. También, por supuesto, es algo que nos emociona. El Instituto Nacional de Antropología e Historia realizó trabajos de conservación y rehabilitación en las zonas arqueológicas de Texcoco con una inversión importante como parte del programa de acciones de renovación, rehabilitación y mejoramiento de zonas arqueológicas y museos. Y por supuesto ahí aplica el retiro de algunos grafitis, de vegetación, una rehabilitación de servicios y mejoras para la visita pública. Y en otra información, comentarte que la escritora y periodista Elena Poniatowska fue homenajeada en un conversatorio realizado en el Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, donde especialistas como Iván Restrepo y Alberto Ruiz Sánchez destacaron su trayectoria como un archivo vivo del siglo XX, así como su defensa del periodismo independiente y su capacidad para transformar la realidad en literatura.
A sus 94 años, la Premio Cervantes de Literatura 2013 agradeció emocionada el reconocimiento y recordó especialmente a su amigo Carlos Monsiváis y al periodista Manuel Bendía, figuras fundamentales de la trayectoria personal de la periodista. Y no me busquen del 12 al 16 de agosto, porque se avecina esta feria importante en Amecameca. Hablo de la Feria de la Nuez, porque tendrán productores, artesanos y cocineras tradicionales para pues ampliar la variedad de platillos y de productos elaborados con nuez de Castilla, fruto que distingue a la región por su calidad y tradición. Si requieren más información, recuerden que la mayoría de los municipios tienen redes sociales donde ustedes pueden consultar el resto de las actividades con horario y dirección. Y recuerda que estamos cada vez más cerca del tan esperado Festival Danzatlán, que va a iniciar este jueves 13 de agosto. La inauguración va a ser en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. El viernes 14 de agosto habrá una actividad que se llama Pregúntale a Elisa, que es un encuentro de Elisa Carrillo con niñas, niños y jóvenes, además de actividades, clases y presentaciones de danza. El sábado 15 se llevará a cabo una gala Elisa y Amigos, que es uno de los eventos centrales del festival. Y el domingo 16, una clase masiva también con la bailarina Elisa Carrillo. Esto va a ser de 9 a 10 y media de la mañana, acompañada de música en vivo. En fin, el programa es muy amplio, es de primerísimo nivel, estén pendientes. Les iremos dando todos los detalles de Danzatlán 2026. Pues esta semana ya creo que nuestra agenda de actividades artístico-culturales está a todo lo que da. Si ustedes tienen alguna duda, pregunta que hayan escuchado en cuanto a la información acá en Culturama, escríbanos en nuestras redes sociales y nos dará muchísimo gusto saber desde qué punto de la entidad están siguiendo esta emisión y si lo hacen por televisión o por radio. Dan, ayer 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y por supuesto es un gran tema para abordar y reflexionar a estas alturas. Vamos con esta información. ¿Sabías que al menos el 40% de las 7,000 lenguas que se hablan en el mundo están en peligro de desaparecer? Muchas de ellas pertenecen a pueblos indígenas y son especialmente vulnerables porque ya no se enseñan en las escuelas ni se utilizan en los espacios públicos. Protegerlas significa preservar la memoria, la identidad y los conocimientos ancestrales de millones de personas. Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994 para reconocer la riqueza cultural de estas comunidades y promover la defensa de sus derechos. La efeméride recuerda la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, celebrada en 1982, y busca sensibilizar al mundo sobre los desafíos que aún enfrentan. Los pueblos indígenas resguardan una invaluable diversidad cultural, lingüística y ambiental. Sin embargo, continúan siendo uno de los grupos más vulnerables del planeta. Entre sus principales retos destacan la discriminación, la pérdida de sus territorios, el acceso limitado a la educación y la salud, así como el riesgo de que desaparezcan sus lenguas y tradiciones. Garantizar el respeto a sus derechos es indispensable para construir sociedades más justas e inclusivas. Este año, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemora bajo el lema Honrar a las parteras indígenas, salvaguardar la vida y el bienestar. La campaña reconoce la invaluable labor de estas mujeres como guardianas de conocimientos ancestrales que han protegido la salud materna e infantil durante generaciones. Además, hace un llamado a preservar sus saberes, fortalecer su reconocimiento y garantizar que sus derechos y aportaciones sean valorados como parte fundamental del patrimonio cultural y del bienestar de los pueblos indígenas. Qué gusto que sigan con nosotros porque estamos muy contentos aquí en el estudio de Culturama. Tenemos acompañándonos a uno de los artistas mexiquenses contemporáneos más destacados, el maestro Ulises Licea. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Ulises, qué gusto de verte, originario de Nezahualcóyotl, un artista mexiquense destacado. De hace por lo menos 25 años, Ulises, ya estás
como se dice coloquialmente, en las grandes ligas. Yo recuerdo exposiciones tuyas en el Museo de Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense, con una propuesta que desde ese momento, Ulises, sacudía, digamos, a la comunidad artística, porque eres totalmente innovador en tu temática. Bueno, yo soy oriundo nativo de Ciudad Nezahualcóyotl, bueno, del municipio de Nezahualcóyotl, y estudié arte, y desde allí... ¿En la Esmeralda? Estudié en las preparatorias, yo soy de Bellas Artes, desde las preparatorias y luego desde la Esmeralda. Y sí, yo lo que tengo es que hago un tipo de pintura, donde, digamos, hago como odas a historias o a capítulos de personajes y desarrollo contextos a veces un poco más irreverentes o lúdicos. Claro, para quienes lo están viendo en pantalla lo pueden identificar. Para la gente de radio se me va a describirlo porque como fuiste formado en una academia formal, tienes una técnica muy depurada, pero como dices, como muy contestatario, irreverente, haces fusiones temáticas que quizá pocos se atreverían a hacerlo, y sobre todo en la época en la que tú empezaste no era común, Ulises. ¿Cómo fue enfrentarse y cómo lograste ser recibido por los museos con estas temáticas? Bueno, en ese sentido, todo el arte tiene que ser un reflejo de la época en la que vives. Los artistas solo somos un reflejo de lo que estamos viviendo y de la época. Entonces yo en la pintura que realizo, lo que busco es busco amalgamar a veces épocas, tiempos, temas, y siempre quiero que se vean que fueron creados en esta época, ¿no? En esta generación, ¿no? Con artistas como tú, Ulises, es difícil tener tan poco tiempo porque quisiera yo abordar dos temas generales. Uno, lo que tiene que ver con la técnica. Por supuesto, tu concepto está muy definido y podrá haber quienes aspiren a ello, pero tienes una base formal muy depurada, muy cuidada, y el nivel de realismo es excepcional. ¿Cómo lo logras? ¿Con quiénes te formaste y cómo te inspiraste? Bueno, como tú bien lo dices, yo me formé como dibujante, como pintor, entonces me gusta el oficio, me gusta este aspecto de la técnica tradicional, y con eso he podido desarrollar varios de los proyectos a los que he sido invitado, y porque los puedo desarrollar. Y siempre en estos proyectos me gusta involucrar elementos que rompen un poco con la cotidianidad. Ahorita vengo del Palacio de Gobierno, donde me estuvieron haciendo preguntas de los murales, sí, que por qué había puesto estos elementos y que por qué había un ovni. Perdona, hablas del Palacio de Gobierno del Estado de México. Sí, del Palacio de Gobierno del Estado de México. Entonces me preguntaban que por qué había un alien en Formol, por qué había un ovni. Yo les decía que era también para tratar de traer un públicos más jóvenes, más nuevos, que se interesen en el arte, ¿no? Y también son elementos disruptivos en esos murales, ¿no? Ulises, yo recuerdo también un mural que diseñaste para la entonces remodelación del Museo de Antropología del Estado de México, pero después se llevó a otro lugar, al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Sí, ese mural en la administración pasada hubo remodelaciones del Museo de Antropología y lo llevaron a un espacio que yo creo que es más adecuado para esa pieza, en el Centro Cultural Mexiquense, en el museo. Este es un mural es algo grande y allá se ve minúsculo. Sí, se ve pequeño, pero me parece que es un espacio, porque realmente era un mural del Valle de México. ¿Es diferente trabajar este tipo de piezas como las tuyas cuando son por encargo que cuando son libres? Bueno, lo que sucede es que cuando son para espacios públicos, pues te tienes que ceñir a lo que ellos requieren para esos espacios, ¿no? Yo siempre he creído que uno tiene la obra personal para explayarse libremente lo que pueda, pero cuando sí son obra predefinida para ciertos espacios, pues tienes que respetar los lineamientos, ¿no? Sí, Ulises, como vemos en tu obra tocas muchísimos temas que son vigentes, ¿no? En su momento. Además de la parte técnica formal de la pintura, ¿qué lees? ¿Con quiénes te juntas? ¿Cómo haces? Porque eres multifacético. Bueno, yo lo que procuro es, siempre he leído mucho y me gusta mucho ver películas de arte, de cine de arte, de autor y de todo tipo, pues para nutrir y para tener ideas. A mí la verdad me gusta pintar de todo tipo. Me gusta como le hacían los pintores del pasado, que hacían retrato, paisajes, odas históricas. A mí me encanta hacer grandes odas históricas, pero medio distorsionadas, con personajes muy variopintos y diversos, ¿no? Y tenerse confianza, Ulises, ¿cuál sería como una recomendación para los artistas que quizá
piensan que su obra no va a ser bien recibida, porque lo tuyo fue disruptivo y lograste meterte, digamos, incluso a instancias gubernamentales. Pues yo lo que creo, como en toda labor artística, es que hay que crear y luego buscar espacios, ¿no? O sea, yo lo que creo, todo artista tiene que tener un producto para presentar, ¿no? Pero una técnica constante, te sigues formando. Pues hay que, sí, yo lo que empecé a hacer desde estudiante era que pintaba todas las horas disponibles que tenía del día, y es lo que sigo haciendo actualmente. Yo solo he sido creador plástico, solo me he dedicado a pintar, y en eso estoy, ¿no? Muy brevemente, Ulises, si me ayudas, próximamente va a estar en Tolsú, en la ciudad Vamos de a Toluca. estar en septiembre en una exposición que se llama Misión Galáctica en Centro Tolsu. Yo voy a colaborar con una pieza plástica. Muy bien. Y próximamente, yo creo que el próximo año expondré en el Centro Tolsu con una individual. Muy bien. Ulises, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en Culturama. Gracias a Vamos ustedes. a hacer una breve pausa, pero tenemos mucho más arte y cultura. No se vayan. Estás en Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos. Qué bueno que continúas con nosotros a través de Radio y Televisión Mexiquense, y queremos comentarles que en el Centro Cultural Mexiquense se encuentra el Departamento de Restauración de la Secretaría de Cultura y Turismo, que justamente su vocación es esa: cuidar, preservar, restaurar todo lo que tiene que ver con su acervo patrimonial en todos los museos a lo largo del Estado de México. ¿Y qué les parece si conocemos a Claudia Escorza, quien es jefa de este departamento, para que te enteres de todo lo que hacen ahí? Hola, mi nombre es Claudia Escorza Rodríguez. Mi cargo aquí en el Departamento de Restauración, ubicado en el Centro Cultural Mexiquense. Soy la titular del área. El Departamento de Restauración tiene los casi 32 museos y centros regionales que son salvaguardados por la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado. Y la labor que hacemos no únicamente es intervención, también verificamos su estado de conservación, es decir, que se encuentren bien, que no tengan algún deterioro, llámese algún ataque biológico, o que haya tenido algún cambio a lo largo del tiempo, que como bien sabemos mucho de este patrimonio cultural, precisamente algunos que son ya del 1800, del 1900, pues llegan a tener ciertos cambios en su capa pictórica y se les tiene que dar una intervención para que puedan seguir perdurando a lo largo del tiempo, más tiempo para las generaciones venideras que son parte de la historia, y de alguna manera nosotros ayudamos a que esa obra se encuentre bien, se encuentre estable, siendo pues de alguna manera los curadores, los médicos de estas obras. La mayor parte de la obra que llega a entrar es conforme a los museos que nos van pidiendo o requiriendo el servicio, que primero de antemano entra la instrucción de hacer el dictamen, y en base a eso se determina si requiere o no intervención, o nada más la cuestión preservativa, que tiene que ver con todos esos elementos como son el ver la humedad, la temperatura, si requiere nada más un cambio de soporte, pero ya cuando requieren de una intervención como es una limpieza que se hace a base de químicos, pues es que entran al taller. Y ahorita actualmente pues tenemos de Velasco, tenemos de Bellas Artes, tenemos de Antropología, tenemos de la Acuarela, o sea, tenemos de varios museos que son parte de la Secretaría. Les presento a algunos de mis compañeros que son los que le dan vida de nuevo al patrimonio cultural. En el caso de Diana, que la tenemos de este lado, ella está trabajando una obra que pertenece al Museo de María Velasco. Ya está en la última proceso. Afortunadamente quedó bastante bien, se le quitó el marco que tenía estaba polillado y se decidió colocar uno nuevo, y ahorita ella está haciendo algo que le llamamos reintegración. Existen preceptos, formas de cómo hacer esta reintegración. Pueden ustedes ver, apreciar que la paleta que ella tiene aquí no son cualquier pigmento, sino son pinturas al barniz, porque tienen la cualidad de ser reversibles
Esta técnica pues tiene diferentes maneras de llevarse a cabo. Por este lado tenemos a Irma, que está interviniendo una obra de Báez. Esta obra también fue un poquito compleja porque al tener sintéticos se tuvo que consolidar con resina sintética. Irma también hizo la labor ardua de que como está craquelada, de bajar los craquelados. Ahorita también ya está en la última fase, que es la de la reintegración, y afortunadamente está ya estable la pieza. Esta pieza es de Texcoco. Rebeca está ahorita trabajando retrato de una dama, está ahorita en la química, está haciendo limpieza, se tiene que hacer con unos hisopos de manera muy puntual, con la finalidad de ir yendo lentamente sin llevarnos los originales. Por eso es que se tienen que hacer antes pruebas químicas. Y al fondo está nuestro compañero Juan Carlos, que está haciendo limpieza también de papel. Es una acuarela la que está trabajando, nos está haciendo favor Juan Carlos de volverle a dar como vida. Normalmente los papeles hay que las pruebas químicas que se hacen previas es con la intención de no irnos más abajo del tono que es. Bueno, para finalizar, les agradezco la oportunidad de platicarles un poco de lo que los restauradores hacemos, de lo mucho que podemos aportar a nuestro patrimonio, y los invitamos a que vengan a todos los espacios que pertenecen a la Secretaría de Cultura y Turismo. Son sus espacios, todos son gratuitos, aprovechen. Me despido, ojalá y realmente nos visiten, y sí, también invitarlos a que cuiden su patrimonio, a que le tomen un poco de cariño, que conforma parte de la historia, no únicamente del mexiquense, sino también de México. Cada objeto que vemos tiene que ver de dónde venimos, de qué somos, quiénes somos, porque eso representa lo que nosotros nos define como mexicanos. Y los invito nuevamente a venir para acá al Centro Cultural Mexiquense, al Centro Cultural Mexiquense de Texcoco. Hay mucho que podemos ofrecerles y muchísimas gracias por la invitación. Y ahora nos vamos al Museo Nacional de Arte, donde hay una exposición que se titula Arte y Visualidad en el México Moderno. Es un recorrido que propone estas piezas de finales del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, y no se establecen totalmente en la academia, sino abren esa conversación entre el cine, el grabado, la ilustración, y que permite también fortalecer identidades y seguir hablando de esta exposición permanente. Un reporte de la producción de Al Despertar, a quienes les agradecemos. Vamos con esta información. Mi nombre es David Cáliz, curador de la colección de siglo XX del Museo Nacional de Arte. El proyecto Arte y Modernidad en el México Moderno es un proyecto colectivo que instaura la colección de siglo XX dentro de nuestros recorridos permanentes. Significa que es la revisión de nuestros propios acervos para poner al servicio y sobre todo a la visita del público, para que puedan hacer un recorrido por todo lo que implica la historia del arte en México, que va desde el arte novohispano hasta la primera mitad del siglo XX. Es un proyecto que tiene una mirada distinta, nos interesa poder abordar la potencia de las imágenes, significa que tiene un peso fundamental el concepto de la visualidad, sobre todo la cultura material y la cultura visual dentro de la historia del arte, fotografía, documentos, objetos, textiles, artes populares, exvotos. También tienen un diálogo en igualdad de condiciones con la pintura. Nos interesa poder generar discursos distintos a los que se habían establecido en la historiografía oficial, poder darle también cabida hacia nuevos movimientos o también personalidades que estaban relegados dentro de la dinámica de la historia del arte, y con ello pues aperturar un recorrido que siempre está abierto hacia la discusión y la crítica. Nos interesa que en este recorrido podamos entender la diversidad de sensibilidades estéticas que se construyeron en la primera mitad del siglo XX,
que a la par de la estética hegemónica del muralismo hubo muchísimos movimientos importantes que gestaron la modernidad de México, desde las nuevas posturas sobre las educaciones artísticas, como puede ser las escuelas de pintura al aire libre, las escuelas de talla libre y directa, así como los movimientos literarios que devinieron en pictóricos como los contemporáneos, la importancia de la visualidad en el paisaje en México, la ruptura con la academia y los diversos modernismos, lo que implica también un entendimiento sobre cómo autores y autoras que habían estado al margen de los discursos nacionales puedan integrarse. Nosotros comentamos que comprender la modernidad también es comprendernos a nosotros mismos, y hacerlo desde el arte también refiere múltiples sensibilidades que se apreciaban a principios del siglo XX. Además, el proyecto Arte y Modernidad en el México Moderno es un proyecto colectivo que instaura la colección de siglo XX dentro de nuestros recorridos permanentes. Significa que es la revisión de nuestros propios acervos para poner al servicio y sobre todo a la visita del público, para que puedan hacer un recorrido por todo lo que implica la historia del arte en México, que va desde el arte novohispano hasta la primera mitad del siglo XX. Construyen o cuáles son también las divergencias que existen entre una obra, un artista o un movimiento o un proyecto curatorial. Venir siempre con una disposición para aprender y ver cosas nuevas, entender que la experiencia que se construye en museo es muy distinta a la que podemos generar desde las pantallas o desde la tecnología, que también es interesante y es igual de válida, pero saber que la experiencia en el museo te transforma totalmente. Nos interesa que el público pueda adquirir también un pensamiento crítico dentro del espacio y que también pueda hacerle las preguntas pertinentes a las obras artísticas para que ellas puedan revelarle mundos y también posibilidades distintas. Los esperamos en Tacuba 8, Centro Histórico, Museo Nacional de Arte, de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde. Los domingos la entrada es gratuita para que puedan conocer la oferta cultural y artística que tenemos en uno de los museos más importantes de la red del INVAL, el Museo Nacional de Arte. Bueno, pues ya escuchamos la dirección del MUNAL, está justo a un costado del Palacio de Bellas Artes, y recordarles que la obra de José María Velasco, uno de los pintores mexiquenses más destacados y por supuesto referente nacional del paisajismo, su obra está ahí en el MUNAL, así que cuanto puedan, si no lo conocen, dense una vuelta. El museo es excepcional y tiene la obra de grandes artistas como José María Velasco. Y, por supuesto, permiten estos espacios, como lo dijo el curador, debatir ideas, entrar a esos universos creativos de artistas nacionales y también dar estos increíbles saltos en el tiempo que nos dan oportunidad de tomar estos elementos y traerlos al siglo XXI. Y definitivamente es una gran invitación si ustedes todavía están en temporada vacacional o los fines de semana están buscando una nueva aventura, tomen nota. Y como lo dices, Gaba, vamos a dar también un giro porque del MUNAL nos vamos a ir hasta Malinalco para conocer el trabajo que se hace en talla madera. Se trata de Andrés Medina. Andrés Medina, él es un artista local. Mi nombre es Andrés Medina y soy artista plástico y soy originario de Malinalco, de Estado de México. ¿Cómo inicia mi etapa en el arte? Bueno, empecé a dibujar, empecé con esta cuestión del arte sin saberlo, pero como el inicio de lo que yo hago, tuve la suerte de conocer a algunos maestros cuando yo empecé, que ya tenían una carrera ya de tiempo, y tuve la fortuna de conocerlos cuando de alguna manera yo era entre niño, adolescente. Ahí empecé con la motivación porque ellos me llamaron. El maestro Gary Monroy, que es uno de los artistas importantes de aquí de Malinalco, el maestro Jesús Silva, el maestro Ernesto Tetatzin, de los que recuerdo. Entonces, a raíz de ahí me acerqué a la Casa de Cultura, donde ellos de alguna manera tenían sus actividades artísticas. Entonces yo ahí me di cuenta de lo que era la talla en madera y empecé a trabajar y a retomar este trabajo que es bastante gratificante. Yo siempre fui muy curioso
me llama la atención todos los temas. En este caso, bueno, aquí en Malinalco se da mucho como cosas muy características típicas de lo que es la artesanía de Malinalco. Entonces, yo empecé con algunas piezas que regularmente cuando empiezan o empezamos a trabajar son artesanías que tienen que ver con parte de lo que es Malinalco culturalmente, ¿no? En este caso, cosas que tienen que ver con el estilo prehispánico. O sea, empecé con los palos de lluvia, con las resorteras, con los típicos huehuets. Y bueno, de ahí, a raíz de eso, pues yo empecé como a tener más contacto con otros temas que me empezaron a gustar y empecé a fusionar lo que es lo típico con propuestas más personales. O sea, empecé con el tema de los corazones porque personalmente yo tenía una situación complicada con una enfermedad un poco que tenía que ver con el corazón, ¿no? Pero además en el proceso de esto, en la búsqueda de lo que es el arte, se dio y cuando uno empieza, busca uno los temas, busca uno el estilo, ¿sí? Entonces, dentro de eso, pues se me ocurrió hacer algo con lo que yo estaba en ese momento, como de alguna manera como experiencia personal. Un consejo es que el tema del arte es algo muy, muy, muy interesante. Es un tema que nos sirve para poder manifestarnos, para poder de alguna manera tener la experiencia dentro del arte que nos hace de alguna manera crecer, ¿sí? Como personas, pero además expresarnos, ¿no? De una manera artística y además es una terapia, ¿no? A mí me sirvió como terapia para muchas situaciones personales, pero además es un tema muy, muy interesante. Los invitamos a su próxima venida a Malinalco, que nos visiten en la galería Andrés Medina, que es mi nombre. Los invitamos, estamos ubicados en el centro, Hidalgo 101, Santa Mónica, Malinalco. Los invitamos para que visiten el espacio y para que vean lo que aquí se produce. Estás en Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos. Ahora los invitamos a que nos acompañen con Adriana porque está en el Poder Judicial del Estado de México. Ha preparado para todos ustedes un reportaje que tiene que ver con una exposición que se llama Memoria y Valor Documental del Fútbol, ahí en el Poder Judicial. ¿Ustedes sabían que en la Dirección de Archivos del Poder Judicial del Estado de México hay una sala de exhibición? Justamente nos encontramos en este espacio y vamos a conocer la muestra Más que un objeto, memoria y valor documental del fútbol. Hoy nos acompaña Ricardo Daniel Alvarado, quien es jefe de Cultura Archivística del Poder Judicial del Estado de México. Gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos. No, pues muchas gracias. Nos encontramos con una sorpresa y es que hace algunas semanas vivimos una fiesta muy importante del fútbol aquí en México y eso nos dio a conocer que cada uno comparte su propia historia, tiene una historia relacionada con el fútbol. Pero cuéntame un poco por qué hablar aquí en el archivo de fútbol. ¿Cuál es esa relación que existe? El vaso comunicante entre los archivos y el fútbol lo hicimos a través de los objetos que los redimensionamos como documentos, dándoles un tratamiento meramente archivístico, que es la valoración documental y la extracción de sus metadatos. Es así como generamos este diálogo entre los objetos
y el fútbol. Entonces se puede decir que son testimonios documentales. Y me parece bien interesante eso que nos comparte. Se hizo una convocatoria con servidores judiciales para que compartieran sus propias historias. Entonces vemos algunos objetos muy personales. A ver, cuéntame de algunos de ellos. ¿Qué es lo que podemos encontrar en la exposición? Podemos encontrar bastantes objetos, desde balones, jerseys y fotografías. Cabe resaltar, o creo desde mi percepción, que el más importante o el más simbólico es una fotografía de uno de los compañeros que trabaja aquí en el Poder Judicial del Estado de México, que él jugó en una selección infantil y la final de este torneo se hizo en el Estadio Nemesio 10, en la Bombonera, y estuvo presente Pelé. Pelé le entregó el trofeo a este compañero y él nos proporcionó su fotografía junto con una crónica de lo que para él significó ese momento. Sí, por supuesto. Y es que ver estos documentos, esos objetos, nos hace revivir muchas historias que hemos pasado. Y ahora cuéntame también un poco del acervo que tiene en el archivo. ¿Hay algunos documentos expuestos que forman parte de ese acervo que tiene? Sí, claro. Dentro de las galerías, expositivas de esta exposición, de este montaje, tenemos un par de revistas, artículos hemerográficos que hablan, uno en especial habla del debut de Pelé en el Mundial de Suecia y otro habla acerca de la remoción del estadio Nemesio 10, que pues, forma parte sumamente importante para la cultura futbolística en el estado. El vaso comunicante entre los archivos y estos artículos son dos procesos archivísticos que son sumamente relevantes, no solamente para un archivo judicial, sino para cualquier tipo de archivos. Es la extracción de metadatos, que son aquellos datos que a primer golpe de vista no son perceptibles para la persona viendo, no sé, un jersey, pero que lo podemos extraer de su etiqueta, en dónde está hecho, de qué material está hecho. Y otro proceso archivístico es la valoración documental. Es ponderar ese objeto con base al significado o al valor emocional, en este caso, que tiene para los servidores públicos que nos prestaron estos objetos. Se potencializa el valor de estos artículos con la crónica, con el valor emotivo que ellos nos proporcionaron y que nosotros reflejamos en estas fichas. Bueno, pues es una exposición bien interesante, entonces pues me gustaría que nos hagas la invitación. Hasta el 21 de agosto vamos a poder venir y conocerla, pero cuéntanos un poco de la dinámica, ¿cómo nos podemos acercar con ustedes? Claro, esta exposición está abierta para todo el público, para toda la ciudadanía, nos pueden visitar de 9 a 6. El archivo del Poder Judicial del Estado de México, región Toluca, se ubica en San Pablo Autopan, en la calle Independencia Oriente 116. Se puede decir que es un domicilio conocido, no suele haber muchas oficinas por esta zona de la ciudad. Y también está abierta la exposición para grupos, sobre todo para instituciones educativas, instituciones públicas que así lo deseen, y se pueden comunicar al número siguiente, que es el 722-167-9200, a la extensión 15343, o pueden enviar la solicitud al siguiente correo, que es dpto.culturaarchivística@pjedomex.gov.mx. Gracias, Ricardo, por esta información, por esta invitación. Por supuesto, ahí la dejamos para que puedan venir y conocer más acerca de fútbol y de todos estos recuerdos que tienen aquí en el archivo. Muchas gracias nuevamente. No hay de qué, bienvenidos. Claro, y pues nosotros nos despedimos, pero continuamos con más. Muchísimas gracias a Adri González, y de la capital mexiquense nos vamos hasta Ecatepec para conocer más sobre este recinto, este Museo de Vestigios Arqueológicos, que por supuesto tiene como misión conservar y divulgar también pues parte de la memoria arqueológica de aquel municipio. Y saludos a quienes nos están viendo en Ecatepec, déjenos sus comentarios ahí en redes sociales y conozcamos más con Ricardo Silva, encargado de este recinto allá en Ecatepec. Hola, soy José Ricardo Silva Galindo, el encargado del Museo de Vestigios Arqueológicos de Ecatepec, Diego Guanitzin.
Y hoy vamos a presentar una pequeña semblanza de nuestro museo, cómo se estructura y un poco de la historia cómo se formó este espacio. El museo se estructura a través de 7 salas, donde se muestran los hechos históricos más trascendentales que dieron origen a nuestro municipio de Ecatepec. Tenemos amplia temporalidad. Empezamos con la sala 1, que es del Pleistoceno, la sala 2 de cazadores-recolectores, la sala 3 y 4, que hablamos sobre ya periodo de lo que comprende el tiempo prehispánico, empezando por el preclásico, clásico, epiclásico y posclásico. En la sala 6 y 7 hablamos sobre lo que es el contacto ya con el mundo europeo. Otra de las cuestiones que tenemos aquí en el museo es que cuenta al menos con 171 piezas arqueológicas totalmente originales, de 4 acervos importantes que vienen de la Dirección de Registro Público del INAH, de Salvamento Arqueológico del INAH también, de Casa Morelos, y también un pequeño acervo que es el más importante del Centro Cultural Regional de Ecatepec, y que pues bueno, aquí en nuestra pieza emblemática es el Tlaxtemalacat que tenemos a la entrada del museo. En la sala 1 podemos conocer los restos de un mamut que se encontró y se excavó en 1995. Y bueno, aquí exhibimos solamente de los 120 huesos que se encontraron, aquí exhibimos solamente 3, que son la tapa del cráneo y las 2 defensas del mamut. En la sala 2 tenemos un objeto muy interesante, que es un artefacto lítico de pedernal que se encontró en el entronque de la pista México-Pachuca y la carretera Texcoco, que es fechado para el 9000 antes de Cristo, y habla sobre estas primeras poblaciones que vienen a introducirse en la Cuenca de México. En la sala 3 tenemos tanto material malacológico como también algunas figurillas femeninas que hablan sobre esos primeros inicios ya de sociedades complejas de aquí en el sitio de Ecatepec. Posteriormente tenemos en la sala 4 algunos objetos cerámicos de la época teotihuacana, y también tenemos en la sala 6 cerámica azteca 3 y otras cerámicas que son muy relevantes para el sitio, como estas salineras que hablan sobre esos procesos de producción de la sal de toda esta región, y que fue relevante desde el preclásico hasta la llegada de los españoles. Pues los invitamos a conocer el Museo de Vestigios Arqueológicos de Ecatepec. Tenemos un horario de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. También recuerden, último viernes de cada mes, de 6 de la tarde a 9 de la noche son Noche de Museos. Tenemos temáticas, tenemos actividades muy especiales cuando son Noche de Museos. De sábados y domingos tenemos talleres de cajón, que son tiro con arco, armar tu casita mesoamericana, y otros talleres que también tenemos. También les ofrecemos al público que viene aquí con nosotros pues ponencias de arqueólogos que han hecho trabajos tanto aquí en Ecatepec como en las regiones circundantes a nuestro municipio, y como trabajo de divulgación a sus trabajos prestamos, aquí también tenemos un auditorio. También de cajón, sábados y domingos tenemos proyecciones de películas, las vamos cambiando conforme al mes, pero son de temáticas tanto históricas como arqueológicas. Vamos ahora con parte de la agenda mañana en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, allá en Texcoco. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la grana cochinilla, este pequeño insecto que vive principalmente en las pencas del nopal y del que se obtiene este colorante rojo carmín. Pues mañana hay una charla, demostración de estos pigmentos naturales, uso ancestral de la grana cochinilla, que presenta Lixpet Sánchez allá en la galería del museo a las 11 de la mañana. La entrada es libre y pueden consultar esta y más actividades en las redes sociales del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco.
Y también informarles que el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, les hacen una invitación especial al evento denominado Cocina en el Museo, charla y elaboración de mole. Esto va a ser el jueves 13 de agosto a las 12 horas y lo van a impartir cocineras tradicionales de San Jerónimo Acazulco. Por supuesto, la entrada es libre, solo dirígete al lobby del Museo de Antropología e Historia que está en el Centro Cultural Mexiquense, en este caso el que está en Toluca. Y nada más de ver el cartel de esta charla, se abre el apetito. También para quienes son gran maestra, un gran maestro del arte popular, hay convocatoria para que participen en la nueva edición del Concurso Nacional Grandes Maestras y Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2026 y compartan, por supuesto, con todo el país la riqueza cultural que vive en sus manos. Y muchas veces, Gama, en este tipo de concursos no se inscriben algunos porque dicen, ¿cómo me voy a autopromover? ¿No? Yo creo que es totalmente válido. O también si conoces a alguien que consideres que está al nivel de los grandes maestros, acércate o inscríbelo, consulta las bases y por qué no participen. Siempre es bueno sentirse reconocidos. Me sumo totalmente a ese comentario, sobre todo porque cuando una revisa la convocatoria a detalle, si esperas así como que alguien tome esa iniciativa, pero es muy válido que ustedes tienen esas competencias, ese conocimiento para inscribirse. No lo piensen mucho porque las convocatorias cierran en un parpadeo. Pues muchísimas gracias, saludamos a todos que nos acompañaron a través de Radio Mexiquense. Los esperamos mañana, como todos los días, de 4 a 5 de la tarde. Gaba. Gracias, Dan, que tengan una increíble semana. Quédense aquí en Radio y Televisión Mexiquense. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Esto fue Culturama.